A continuación empezaremos a mostrar con ejemplos prácticos cada una de las pautas en las cuales se basa el sistema de C3. Inicialmente les mostraré los conteos de un ciclo. Este es un conteo en grado mayor para el par euro-dólar en el gráfico semanal. Esto corresponde a una pauta impulsiva, esto es una pauta correctiva y esto es una pauta impulsiva. Esto conforma una pauta impulsiva de grado mayor y nos genera a continuación una pauta correctiva, que es la parte en donde nos encontramos desde los problemas que han surgido en Estados Unidos con la crisis inmobiliaria. Aquí podemos observar cómo el mercado está realizando su pauta correctiva, que es comprobable en cada uno de los time frames y que nos va a llevar a una corrección general que debe ser en proporción similar o un poco mayor a este impulso, para después hacernos un siguiente impulso. De hecho, estas son las proyecciones del euro para varios años adelante. Así como se pueden lograr estas proyecciones en gráficos semanales, puede hacerlo en el gráfico que quiera, que querramos analizar. Cualquier tipo de gráfico de cualquier time frame. Si observamos aquí en este gráfico, ya que bajamos a diario, aquí tenemos una pauta impulsiva, correctiva y otra pauta impulsiva. Después viene una corrección de grado mayor y viene otra pauta de impulso. Todo esto, al compactarlo, nos genera un movimiento de 3 en impulso, un movimiento de 3 en corrección y un movimiento de 3 en impulso. Esto es un ciclo completo, el cual después viene a ser corregido con un siguiente movimiento. También lo vamos a ver en gráficos más chicos. Esto se puede hacer desde semanal, desde el gráfico que tú quieras, hasta gráficos de minutos, de tick, de segundos. Aquí bajamos a un gráfico de 4 horas y esta es la última onda 3 que está formando en este momento el euro, donde hay un impulso, una corrección y estamos terminando un impulso. Internamente cada movimiento tiene sus 3 fases: impulso, corrección, impulso, impulso, corrección, impulso, impulso, corrección, impulso. Si queremos verlo más a detalle, pues nos vamos bajando y vamos a observar esta onda 3 de 3. Esta es una onda 3 completa dentro de un conector de grado mayor. Y ahora iremos a detallar lo que es la onda 3 de 3. Esta es la D, esta es la C y esta es la 3. Bajamos a un gráfico de 1 hora y acá nos encontramos. Esta es la onda 3 de la que se les estaba hablando, donde el precio realiza un movimiento en impulso, un movimiento en corrección y ahora está en un movimiento en impulso. Esos movimientos a su vez tienen una formación interna de 3 movimientos aquí, una conexión aquí y 3 movimientos arriba. El conector, un movimiento impulsivo, un movimiento correctivo y un segundo movimiento impulsivo a estos niveles. Una vez termina esta pauta, empieza los últimos movimientos que ya estamos viendo en este momento: un impulso, un movimiento en corrección que aún le falta terminar y habrá 3 movimientos más arriba. Esto nos permite ver en detalle las conformaciones de las lecturas internas que está dejando el par. De esta manera se lee
cada uno de los movimientos que genera el mercado. Acá, acá, arriba, acá, acá, abajo, y aquí estamos en esta última parte, que es lo que está haciendo el mercado en este momento. Debe terminar la 3 de 3 y posteriormente vendrán 3 movimientos, y así sucesivamente lograremos identificar las pautas de lecturas de ciclo en cada uno de los time frames. Después de hacerle las lecturas de las pautas de ciclo, de las secuencias de los ciclos, vamos a mostrarles pautas, que son pautas de agotamiento. Una vez tenemos secuenciado en el grado en que estemos leyendo el mercado, debemos observar que en la formación donde termina el primer impulso y empieza el conector, y con la terminación de la onda 3 o con el conector interno, se empiezan a formar estas pautas de agotamiento. El mercado viene de una pauta de agotamiento del movimiento inmediatamente anterior, como es esto, hace su impulso, genera su corrección con sus pautas de agotamiento, como son estas en cada uno de sus movimientos. Aquí hay una pauta de agotamiento que, aunque inicialmente no son capaces de leerla, aquí la encuentran, y aquí está ya con el último conector, que es este, y con lo que le falta formando la pauta de agotamiento. Estos son pautas de agotamiento. Aquí estamos en tendencia alcista y son pautas de agotamiento, y estos son pautas de agotamiento en tendencia bajista. Se debe saber que no toda divergencia o convergencia regular genera un cambio en el movimiento. Tiene que llevar la secuencia para hacer evidente esos movimientos, que esos movimientos sean válidos. Ahora miraremos pautas de continuidad. Ya vimos pautas de agotamiento, ahora miraremos pautas de continuidad. En este movimiento alcista podemos encontrar pautas que nos indican continuidad del mercado, como ese es el caso con un conector interno, con un movimiento anterior. Se pueden mirar todas estas pautas de continuidad que da el mercado. Eso indica que el mercado va a seguir subiendo y qué es lo que está generando en su momento. Pero a pesar de que aquí hay esas pautas de agotamiento, se recomienda llevar la secuencia y mirar esas pautas de agotamiento con el inicio del ciclo, y aquí está el inicio del ciclo, y con la terminación del conector. Esto nos está generando que el mercado va a continuar arriba. Pero hace un nuevo mínimo. Sí, hace un nuevo mínimo, porque esa es la pauta, ese es el patrón de C3, que en su momento, en breve se lo estaré explicando. En este momento lo que estamos viendo son las pautas de continuidad. Estos son pautas de continuidad que pueden ser leídas en ese time frame o en el que tú quieras mirarlo. Acá, por ejemplo, en los últimos movimientos en 15 minutos del mercado, verás que vas a encontrar esto, y este es el inicio del ciclo, y esta es la pauta de continuidad que está dejando el mercado y que nos indica que va a hacer un movimiento en tendencia para continuar la lectura del ciclo. Esto es lo que nosotros utilizamos en DC3, las continuidades del mercado. Bueno, esos son los patrones de continuidad. Ya tenemos los de cambio, ya tenemos las lecturas de ciclo. Interesante ver las extensiones. Ese es otro de los patrones interesantes dentro del mercado. ¿Qué es una extensión? Una extensión es un movimiento, como ya les expliqué, en el patrón DC3, donde en una de las ondas impulsivas, esta es la onda D, esta es la onda C y esta es la onda 3. Entonces se evidencia
que hay un movimiento impulsivo aquí, que hay una corrección en esta zona y que este movimiento es muy largo con respecto a este movimiento, al primer impulso. O sea, este segundo impulso es más largo, lo cual indica y genera que aquí adentro se está formando una extensión. A continuación paso a mostrarle una pauta de extensión dentro de los movimientos que vemos en el mercado. Aquí tenemos un movimiento impulsivo, ya lo expliqué. Aquí está el movimiento correctivo y en este momento estamos generando una pauta de impulso acá que nos está generando una extensión. ¿Por qué extensión? Porque el mercado se impulsa, retrocede y se está impulsando, generando internamente cada uno de los conectores que está dejando el mercado. En este caso es fácil observar cómo en este punto el mercado se extendió aquí, está haciendo un conector y normalmente cuando hay uno de las ondas es más bien corta, indica que la siguiente onda impulsiva, en este caso la onda 3, va a ser extendida. Es el mismo caso aquí. Aquí el caso fue que la onda D es extendida y por lo tanto se espera terminación de movimiento correctivo y por una de las guías de alternancia sabemos que el mercado muy posiblemente haga una onda final que va a ser más corta. Esas son las extensiones del mercado y se pueden observar en cualquier tipo de movimiento. Después de ver las extensiones del mercado, vamos a ver cómo se aplica el oscilador o cómo se aplica en las lecturas de los movimientos. Esto es un movimiento impulsivo anterior. Voy a marcárselo acá, esto es un movimiento impulsivo anterior, acá, que es antes de la corrección que estamos viviendo, que hemos vivido durante todo este año. Entonces, ¿qué sucede? El mercado genera un movimiento de impulso a esta zona, un movimiento de corrección y un movimiento de impulso. ¿Cómo hago para leer eso en el mercado? Pues lo primero es tomar las reglas del DC3. Patrones de agotamiento, primera regla, impulso del mercado, generando movimientos de este tipo con los movimientos internos, pautas de agotamiento en el mercado como es esta, movimiento correctivo de grado mayor. El mercado tiene una línea de inicio de ciclo que es esta zona y cuando llega el movimiento de corrección y termina, nos denota en el oscilador el retroceso que penetra esa línea de inicio. De esa manera sabemos dónde están ubicados los conectores. Los retrocesos que dan las continuidades del mercado y sabiendo conjugarlos time frame por time frame podemos identificar esos puntos. De igual manera me dirán ustedes, pero aquí se movió, corrigió y vino acá atrás y volvió y se impulsó, y este movimiento es más profundo. Claro, porque tiene que haber una continuidad acá y ya esa continuidad es con respecto a este nivel. Entonces, si ven, todo esto genera esa continuidad. Y esa es la manera como estamos aplicando el oscilador para la lectura de los movimientos. Posteriormente pues se generan las lecturas que da el mercado con las pautas de agotamiento del mercado en esta zona, acá y acá, generando estas pautas de agotamiento
y permitiéndonos ver la terminación del ciclo. Pero no se ve muy claro. Claro que sí se ve muy claro. Vamos aquí, movimiento mayor, acá, movimiento correctivo y segundo movimiento de impulso. Y de donde termina la pauta de impulso y empieza la corrección con su respectivo agotamiento, se genera la pauta de agotamiento total. Esa es la manera de usar el oscilador para poder comprobar uno a uno los movimientos del mercado basado en las reglas del DC3. Las guías del DC3, ¿cuáles son? Pues ya lo hemos mencionado tácitamente en las lecturas anteriores. Primera regla del DC3. Las reglas, pues vuelvo y se las repaso. Cambiemos de color. La regla es, primera regla, agotamiento en el movimiento anterior, agotamiento del movimiento anterior, movimiento impulsivo, movimiento correctivo en 3 y movimiento impulsivo. Segunda regla, entre la terminación del conector y el inicio del primer impulso o el conector intermedio como es este, se genera una pauta de continuidad de mercado como es esto. Entonces esa es la segunda regla. Aquí hay continuidad y aquí hay continuidad. Y tercera regla, en la terminación del primer impulso e inicio del conector, es esta zona, y la terminación del segundo movimiento impulsivo u onda 3, se genera este agotamiento de mercado. También lo podemos leer internamente en los movimientos del último impulso. Acá se genera eso. Ahí están las 3 reglas básicas que deben ser comprobadas a través de los pulsos de las oscilaciones del mercado. Alterno a eso, pues tenemos las guías. Entonces nosotros tenemos guía de proporcionalidad, la cual indica el grado de cada conector. Aquí hay un conector, aquí hay un conector de grado mayor en 3 movimientos, que es este, que es un solo movimiento, y aquí vuelve a haber otro conector. Entonces, ¿qué sucede? Este, siendo el conector mayor, pues debe gastar más tiempo, ya sabemos, y debe ser proporcional a este movimiento impulsivo. Si gasta n periodos de tiempo, este movimiento correctivo debe ser n periodos de tiempo, la misma cantidad que este, o en su defecto n cantidad de periodos más tanto, que quiere decir que gasta más tiempo el impulso, la corrección, que los impulsos. Y a su vez se ve la proporcionalidad que existe en los grados de los conectores. Este es el segundo grado de los conectores y es proporcional a este. Hay un tercer grado que lo logramos ver aquí en esta onda 3, y aquí hay una onda 3 y aquí se logra ver, y se ve la proporcionalidad en tamaño de los conectores, y así sucesivamente entre time frames y time frames. Entonces esa es la guía de la proporcionalidad. Hay otra guía importante que es la de la alternancia. A ver, borremos aquí para poder ver bien. Impulso, corrección, impulso. Como otro color, ¿cierto? Ese está como muy parecido al de las velas. Impulso, corrección, impulso. Acá logramos ver cómo se hace un primer impulso pequeño, rompe la resistencia y inmediatamente viene una conexión más o menos a esa misma zona de rechazo. Como el mercado necesita confirmar el cambio de tendencia con la ruptura de la siguiente resistencia, se genera una extensión. Entonces, proporcionalidad marca los grados de los conectores. Alternancia quiere decir
que si tenemos un impulso corto, normalmente se da porque hay una zona de alta resistencia. El segundo impulso o onda 3 normalmente va a ser extendido porque necesita romper con fuerza esas zonas. Entonces, onda corta por onda D y onda larga por onda 3 con sus respectivas extensiones internas. Y esa es la guía de la alternancia sobre los impulsos, no en las correcciones, en los impulsos. Pueden ser impulsos dentro de una corrección. Eso es la guía de la alternancia, la guía de la proporcionalidad, la guía de la alternancia. Y ya les dije, una guía muy importante, de hecho es casi una regla, simplemente hay en algunos pares no se cumple, por eso es que no lo damos como una regla. Un impulso debe ser corregido por un movimiento que use el mismo, como mínimo el mismo tamaño o la misma cantidad de velas que gastó el impulso anterior. No es regla, sino es guía, porque en algunos time frames pequeños, como les digo, o en algunos instrumentos no se cumple. Se da por las lecturas, pero cada par tiene su personalidad dentro de sus movimientos correctivos. Entonces, de esa manera podemos identificar. Si esto dura 10 velas impulsándose, ya sabemos que no va a ir a corregir con 3 ni 4 velas. Debe como mínimo ser 10 velas o mayor cantidad de velas. Esa es la otra guía que tenemos dentro del DS3. De esta manera damos los ejemplos de las reglas y las guías. Entra la parte como que reúne todo. ¿Y qué es eso? Buscar el patrón de C3. ¿Y qué es el patrón de C3? Hay una tendencia de grado mayor que en este caso es hacia arriba, que es la parte de los impulsos, que después vendrá a ser corregido por otro movimiento. Entonces, la tendencia principal o primaria es arriba, la tendencia secundaria o correctiva es una tendencia secundaria, como su nombre lo dice. También se puede ver aquí en los movimientos de este tipo, en cualquier grado de time frames. Impulso, corrección, impulso. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es el patrón de C3? Buscamos la continuidad del mercado en estos niveles, con los inicios, acá, en la tendencia primaria, en el impulso. Y como existe una tendencia secundaria, que es la correctiva, o sea, aquí vamos en tendencia alcista y la corrección es la tendencia secundaria bajista, se debe inmediatamente buscar la pauta de agotamiento en esa tendencia, llevando la secuencia, y la unión de los dos, de la pauta de continuidad de grado mayor y de la pauta de agotamiento de grado menor o de tendencia secundaria, nos generan los patrones de C3, que es nada menos y nada más que esto. Y esto nos permite tomar las operaciones en cualquier grado, en cualquier time frame. De esta manera, ustedes pueden ver que aquí nos encontramos en una pauta impulsiva y aquí lo que estamos es esperando terminar una pauta correctiva. El impulso en 3 y la corrección la está generando en 3. Estamos apenas terminando el conector dentro de este conector para después hacer el segundo movimiento impulsivo de conexión. Más tiempo corrigiendo que impulsándose. Y aquí es donde empezamos a buscar los patrones de C3. Cuando esto haga este movimiento de terminación aquí en un grado mayor, debe aparecer una pauta de DC3, un patrón DC3 con un movimiento que
que debe generar de este tipo, donde esta zona va a hacer un movimiento del oscilador abajo, arriba y después vendrá abajo y aquí hará la regular. Estos son los patrones de C3 y los podemos proyectar también de esa manera. Y por último, pues la parte ya que ustedes tienen ahí de explicación del uso del gerenciamiento, del money management, del gerenciamiento de la cuenta y del gerenciamiento de las operaciones. Entonces, si tomamos una entrada, porque nos la marca el DC3, como es el caso aquí tenemos una pauta, aquí hay un DC3 donde hay un movimiento de este tipo, así, así y acá, aquí y acá. Debemos saber que se entra en el punto de inflexión del último movimiento que dejó el mercado. ¿Cuál es el punto de inflexión? En grados un poco mayores esta zona, pero se pueden buscar las entradas en grados un poco menores. Total, aquí o aquí son entradas seguras que generan los patrones de C3. Si te vas bajando de time frames, pues vas encontrándolas más cerca y son más arriesgadas. Estas de grados mayores son más seguras. ¿Qué debes hacer? Pues una vez ubicas tu punto de inflexión en el mercado, como es el caso, ya sabes que tu stop loss va en esta zona de los conectores del movimiento anterior, acá en el impulso, y aquí va tu entrada. Entonces aquí tienes este stop, y aquí debes calcular con base en eso dónde va a ir ubicado tu target. Normalmente trabajamos trabajamos de 1 a 1.5, máximo no, como mínimo de 1 a 1.5 debe ser ese riesgo que se asume, pero normalmente el mercado nos da 1 a 3, 1 a 4, nos da grandes operaciones para tomar eso. Esta es la explicación general de esa parte. Como conclusiones, bueno, llegamos a darnos cuenta de la fuerza, del poder que tiene el sistema de C3, de mirar cómo es algo integral en el cual podemos manejar todo, en la parte de lecturas, apoyándonos con las oscilaciones, llevando las secuencias, pudiendo encontrar puntos de entrada, puntos donde van colocados los stop loss, puntos donde van los take profit, cómo se aplica el manejo de riesgo para este tipo de operativa, y en general el sistema es un sistema integral que nos permite tener esa facilidad de poder entrar en puntos de bastante aproximación a la realidad de los movimientos. Esa sería la conclusión general para el sistema de C3. En el siguiente video les mostraré una operación en vivo a modo de ejemplo, obviamente en un time frame más pequeño, para que ustedes puedan hacerse la idea de cómo operamos con él.